Gracias, Señor. Muy bien. Seguimos entonces nuestra serie. Estamos en una serie de predicaciones viendo qué significa ser un miembro de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué significa ser un miembro fiel de la iglesia? Y hoy día vamos a estar viendo que una de las marcas, la tercera marca, corresponde a, ¿qué pasó? Ahí, unirse al pueblo de Cristo. Esa es una de las marcas que tiene un miembro fiel de la iglesia. Se une al pueblo de Cristo. Ahora sí, me adelantó la fotito. Quiero partir contándoles algo que me sucedió. Me ríe de cosas. Un par de semanas atrás estaba jugando con mi perra, ella es Kira. ¿Ya? Ahí está. Y yo le lanzaba un palo. Se lo lanzaba para que ella lo trajera de vuelta, típico juego que uno hace con los perritos. Pero en una ocasión ella no esperó que soltara el palo, entonces yo lo levanto y salta y ¡puah! Me mordió el dedo. ¿Ya? Me mordió bien fuerte. Y rápidamente una señal de impulso nervioso recorrió todo mi cuerpo para advertirme del daño que había sufrido en uno de mis miembros. La herida, fíjese, una herida que solo afectó una pequeña parte de mi cuerpo, la uña. Hizo que el dolor alcanzara el dedo completo, todo el dedo se resintió. Instintivamente el codo se dobló para subir la mano y dejarla a más altura y lejos del alcance de la perra. La mano izquierda cubrió el dedo herido para darle calor y aliviar su dolor con el calor. La boca lanzó una expresión de dolor, sin garabatos, pero una expresión de dolor. Me dolió. Y los labios se juntaron para soplar aliento cálido, la uña mordida. Todo eso pasó cuando un pequeño miembro fue afectado de mi cuerpo. Y todo esto sucede de forma natural. Yo no me puse a pensar, a ver cómo, me duele, ¿qué haría ahora? Todo fue una reacción natural de impulsos nerviosos que estaban pasando. Los miembros de mi cuerpo reaccionaron ante el dolor de una pequeña parte de ellos que había sido dañada. Y mi dedo medio pudo contar con la ayuda de todos los demás miembros al ser mordido. Y esto es lo que pasa cuando un miembro se encuentra unido al cuerpo. Y es la imagen que el Espíritu Santo usa en la carta a los Romanos para explicarnos lo que significa que seamos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ya que al hacernos parte del cuerpo de Cristo nos pertenecemos unos a otros como miembros del mismo cuerpo. El dedo mordido no tuvo que preguntarse, ¿quién me cubrirá ahora? Sabía que había otra mano que lo cubría. Le corresponde a esta mano cubrirlo, porque pertenecen al mismo cuerpo. Como ya hemos visto entonces en esta serie de membresía de la iglesia, las primeras marcas de un miembro fiel de la iglesia de Cristo son, la primera, ¿se acuerda? Recibe la palabra de Cristo. Es una marca de un miembro fiel de la iglesia de Cristo. Y la segunda, se une a la persona de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Hoy veremos la tercera marca, que es unirse al pueblo de Cristo. No solo se une a la cabeza, se une al pueblo de Cristo, que vendría siendo el cuerpo de Cristo. Y se une de tres maneras, según lo que nos explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que acabamos de leer. Se unen mentalmente, corporalmente y amorosamente. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora que tu Espíritu Santo nos ministre en la medida que vamos a este texto, Señor, palabras que tú inspiraste para dar vida a tu iglesia.
Te pedimos, Señor, que tú vayas a nuestro corazón, nos enseñes, Señor, nos exhortes, también nos consueles con el Evangelio, Señor. Baja toda barrera y haznos enseñables delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, esta tercera marca es unirse al pueblo de Cristo. Y se trata de una unión que parte de manera mentalmente. Explicarle un poquito el contexto, una vez más, como ya es propio del apóstol Pablo, siempre parte primero con una doctrina, enseñando el Evangelio, y luego, a veces no es tan así, pero podríamos decir desde la mitad en adelante de las cartas, son enseñanza práctica. ¿Cómo se vive esta verdad que ahora yo entiendo? Se vive de esta manera. ¿Ya? Hasta el capítulo 11 de la carta a los Romanos es una explicación muy al detalle de qué es el Evangelio. Si algún día quieres conocer bien qué es el Evangelio, lee la carta a los Romanos. ¿Ya? Tiene 11 capítulos explicándonos qué es el Evangelio. Y en el capítulo 12 comienza la parte práctica. Así se vive el Evangelio. Y nosotros acabamos de leer el capítulo 12. Entonces el apóstol Pablo nos presenta un primer ejercicio de unidad al pueblo de Cristo a través de la renovación de la mente. Y eso es lo que vemos en los primeros 2 versículos. ¿Cierto? Dice, por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, o sea, por el Evangelio, por todos los capítulos atrás que ya les he venido explicando, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, según lo que vemos acá, ¿cuál es la causa o lo que origina esa renovación de la mente? ¿De dónde viene todo? ¿Por qué el apóstol Pablo se atreve a rogar estas cosas? De ruego. Por el Evangelio. Y en este caso lo dice por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Esto que ya les he explicado todos los capítulos atrás. Todo lo que hemos aprendido respecto a qué es el Evangelio. Por estas misericordias de Dios, les ruego, vivan de esta manera ahora. ¿Ya? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Culto racional de ustedes. Queridos hermanos, el Evangelio afecta nuestros pensamientos. Así es, el Evangelio afecta nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos? Por eso nos lleva a ofrecer un culto racional como sacrificio vivo y santo. Diferencia con el Antiguo Testamento, donde los antiguos israelitas hacían sacrificios de seres irracionales, de animales. Eso los presentaban como sacrificio. Aquí Pablo está usando un poco esa imagen y diciendo, ofrezcan un culto racional. Ustedes, con su manera de pensar, ofrézcanse como un sacrificio vivo. Porque el Evangelio afecta a nuestros pensamientos. Y en el versículo 2 nos dice que hay 2 maneras de pensar. Se fijaron, se dieron cuenta. Hay 2 maneras de pensar. ¿Cierto? ¿Cuáles serían esas? En una nos dicen no se adapten. ¿A qué? A este mundo. ¿Cierto? El mundo tiene su manera de pensar. Claro que sí. Tiene su manera de pensar, de entender las cosas. ¿Ya? Y nos está diciendo no se adapten a este mundo. Sino que transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la otra manera de pensar.
Una es conforme a este mundo y otra es conforme a la voluntad de Dios, para que la verifiquen. Entonces el Evangelio, que afecta a nuestros pensamientos, tiene un doble efecto. Por un lado, nos protege de la adaptación al mundo. Si estamos constantemente expuestos al Evangelio, aprendiendo el Evangelio, predicándonos el Evangelio, escuchando el Evangelio, nos va a proteger de querer adaptarnos al mundo entendido como un sistema, un conjunto de valores y maneras de vivir contraria a Dios. El Evangelio nos protege de eso, de adaptarnos al mundo. Y por otro lado, tiene un efecto renovador, porque renueva nuestra mente para verificar ¿qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces las misericordias de Dios, el Evangelio, nos protegen y nos renuevan. El doble efecto. Queridos hermanos, súper importante esto, porque nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Cómo pensamos se refleja en cómo vivimos. Nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Si no removemos de nuestra mente la influencia del mundo y no la renovamos por medio del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, no podremos unirnos al pueblo de Dios en una manera común de pensar y vivir el Evangelio, propia del pueblo de Cristo. Si pasamos por este mundo nomás, absorbiendo todo, tomando todo, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo hacen en el mundo? Así lo hago yo también. Pensando de la misma manera, actuando de la misma manera. No podemos entonces unirnos al pueblo de Dios en esta manera común de pensar y vivir el Evangelio, propia del pueblo de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio como un protector para no adaptarnos al mundo, pero como un renovador de nuestra mente. Renueva nuestra mente. Y de esa manera entonces nos vamos a unir al pueblo de Cristo mentalmente. ¿Sí? Partimos de esta manera, mentalmente. Y luego el apóstol Pablo nos lleva a pensar cómo unirnos al pueblo de Cristo corporalmente. ¿Ya? Corporalmente. Como un segundo ejercicio de unidad al pueblo de Cristo a través del uso de los dones que Dios ha dado a los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vemos en los versículos 4 al 8. Pero antes recordar esto. Al hacernos parte del cuerpo de Cristo, nos pertenecemos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Corporalmente entonces, lo dice los versículos del 4 al 8. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ok, muy bien, somos un cuerpo en Cristo. E individualmente miembros los unos de los otros. Yo cuando leí eso dije, wow. O sea, yo soy miembro también de mis hermanos. Y ellos son miembros míos en este cuerpo de Cristo. Luego dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, o sea, predicación, úsese en proporción a la fe, de acuerdo a la fe, a lo que creemos, ¿cierto? Si el de servicio, fíjense qué importante, servicio, en servir, también es un don. El Señor ha repartido el don del servicio también en su iglesia. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta, entiéndase como el que aconseja o el que da una advertencia quizá a los hermanos, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que da, el que se pone. Ya, se necesitan colaboración, la completada, vamos, ya. Hay un don también disponible en eso, con liberalidad. El que dirige o está liderando con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. ¿Ya?
el que es capaz de ir en ayuda también a otros. Chuta, ya de nuevo tengo que... No, es con alegría. Hágalo con alegría, es un don que Dios te ha dado. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, fíjese ahí, ¿cuál es el origen de los dones que recibimos de Dios? ¿De dónde proceden? Fíjense en el 6, versículo 6. La gracia. La gracia. Según la gracia que nos ha sido dada. El año pasado hablamos de gracia. ¿Recuerdan? La explicamos un poco. Brevemente, el resumen sería: gracia es Dios mismo entregándose en favor de su pueblo, sin que lo merezca. Gracia, Dios mismo entregándose en favor de su pueblo sin que lo merezca. Entonces, los dones de cada miembro del cuerpo de Cristo son un regalo de Dios para su pueblo. Un regalo de Dios para su pueblo. Dios piensa en su pueblo, piensa en la iglesia. Voy a dar estos dones. Este hermano le voy a dar don de dar, este de servicio, este de profecía, ¿sí? Y con esto voy a regalonear a mi iglesia. Un regalo para ella. De gracia. Entonces la gracia de Dios se hace disponible cuando los miembros del cuerpo de Cristo ejercen los dones que les fueron dados. Ahí se hace disponible. Pero si no ejercemos los dones, si los tenemos guardados, gracia hay, sí, pero no está disponible porque si no lo estamos ejerciendo. Cuando se ejerce, la gracia se hace disponible. Dios mismo entregándose en esos dones que ha repartido. Por eso que en nuestro credo decimos que creemos en la comunión de los santos. Y lo que estamos haciendo ahora es comunión de los santos. Nos congregamos, nos reunimos. Y acá hay gracia de Dios disponible entre nosotros, unos con otros, en los dones que nos da. Me pasaba hace un tiempo encontrarme con amigos de la infancia que tuve, pero que hoy día siguen siendo cristianos, pero de otras iglesias, incluso de otras denominaciones. Y nos llevamos súper bien, ¿ya? Nos llevamos súper bien. Sin embargo, ante una necesidad que debe cubrir el cuerpo de Cristo, los primeros que deben acudir para cubrir esa necesidad de mis amigos es su iglesia local, su denominación. Por ejemplo, se necesitan exhortación, ¿ya? Que es consejería. Exhortación, consejería. Como miembro del cuerpo de Cristo y de esta iglesia local, mi primera prioridad son ustedes, más que mi amigo cristiano. Porque el Señor ha dado dones también en su iglesia local, para que el cuerpo de Cristo en esa iglesia local lo cubra. No sé si me explico bien. Pero tenemos podríamos decir, primer compromiso entre nosotros, primeramente. Aquí Dios repartió dones de su gracia para que estén disponibles para su iglesia. ¿Sí? Por eso decimos, querido hermano, y repasamos, al hacernos parte del cuerpo de Cristo, nos pertenecemos unos a otros también, como miembros del mismo cuerpo de Cristo. Entonces nos unimos mentalmente, corporalmente, cuando usamos nuestros dones, y por último nos unimos con un carácter amoroso, amorosamente, ¿ya? El apóstol Pablo nos presenta el tercer ejercicio de unidad al pueblo de Cristo a través del amor puesto en práctica. Un amor que va en dos direcciones. Es un amor hacia los hermanos, un amor fraternal, pero también un amor hacia los enemigos, los que no son nuestros hermanos. ¿Ya? Va en esas dos direcciones. Entonces vamos a ver primero
el amor fraternal. Amor fraternal hacia los hermanos en Cristo, versículos 9 al 16. ¿Cómo está ahí? Dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, como con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, te fijas, son todos los dones que mencionamos en práctica ahora, de manera amorosa. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Y quise destacar el versículo 10 de todo esto, que dice: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, es decir, como hermanos, con honra, dándose preferencia unos a otros. Y eso me impactó, dándose preferencia unos a otros. O sea, cuando venimos a la iglesia, buscamos lo que más le conviene al otro, más que a mí. Le doy la preferencia a los demás. El amor fraternal en Cristo entonces rompe con una vida ensimismada en uno mismo, con una vida egocéntrica, y da la preferencia a otros. Por eso podríamos llamarla un amor otrocentrismo. Pongo al otro en el centro. Esto que voy a hacer, esto que voy a hacer en la iglesia o no hacer, ¿le sirve a mis hermanos? ¿Le estoy dando la preferencia a ellos primero? ¿O solo estoy pensando en mí? Quizás nuestra mente debería razonar esa frase: no, tú primero. Dale, tú primero. Por ejemplo, si te sirve que llegue temprano para servir, dale, tú primero. Voy a llegar temprano. Quiero darte la preferencia a mis hermanos. ¿Sí? Eso es unirse al pueblo de Cristo con un carácter amoroso, amorosamente, dando la preferencia al otro. Quiero dar la preferencia al otro. Y luego nos presenta el amor a los enemigos. Podríamos decir cómo luce el cuerpo por fuera, los que nos ven, ¿ya? Incluso los que procuran nuestro mal. Y eso es lo que vemos en el versículo 17 al 21, que dice: no paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Los de afuera nos ven: esta persona que tiene siempre es un constructor de paz, siempre está procurando la paz. Luego dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, con el bien. Y quise destacar acá versículo 19 porque es tremendamente desafiante, sobre todo en nuestra cultura chilena. Y si tienes el mismo problema que yo, a veces soy temperamental, recordar esto, que tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios que no deja pasar por alto cuando los enemigos de su pueblo hacen algo injusto. Y es un tremendo acto de fe renunciar a la venganza. No me voy a vengar, ok. No le voy a responder igual como hablo. No, Señor. Tú haces tu justicia. Tú haces justicia. El amor a los enemigos entonces renuncia a la venganza porque confía en la justicia de Dios. Confía que hay un Dios justo. Por eso puede ofrecer bien por mal recibido. ¿Me hicieron esto? Ok. No voy a responder igual porque quiero honrar al Dios en el que creo, que es un Dios justo.
Cuando tomamos nosotros la venganza, le estamos diciendo a Dios, tú no eres suficientemente justo, o creo que en esto no vas a poder resolver con justicia, así que déjame a mí que yo voy. ¿Ya? Pero cuando renunciamos a la venganza, lo estamos honrando a Él como Dios justo. Y por eso podemos amar y ofrecer bien por mal recibido. El amor práctico, entonces, la clase de amor que viene de la cabeza del cuerpo. Es la manera como Cristo amó a su pueblo y a los que éramos sus enemigos. Así nos amó Él. Y estamos llamados a vivirlo entonces de manera práctica también, como cuerpo de Cristo, unidos a esa cabeza. Por eso, querido hermano, al hacernos parte del cuerpo de Cristo nos pertenecemos unos a otros, como miembros del mismo cuerpo. Y nos amamos de esa manera y mostramos amor también afuera, por los de afuera. Amados hermanos, en la época que vivimos ha tomado mucha fuerza la idea de que nuestra relación con Dios es personal y no hace falta la comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. No, si yo creo en Dios, me lo pongo con mucha gente así. Si yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia, no quiero nada con la iglesia. Yo con Dios me entiendo, a mi manera. Pregunta, ¿se puede tener a Cristo sin tener una iglesia local? Algunos piensan que sí. Yo puedo tener a Cristo sin tener iglesia local y viven su fe de manera privada, sin relacionarse con los hermanos de la iglesia. Pero eso es una mentira del diablo. Mentira del diablo, decían los antiguos cristianos. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque gráficamente es como si estuviéramos haciendo esto. Una fe desconectada del pueblo de Cristo es como decapitar a Cristo, ¡pah!, desechando el cuerpo y quedándose solo con la cabeza. Eso es lo que estamos haciendo. Porque cuando Cristo hizo aquel pacto de amor en la cruz con su iglesia y pagó con su sangre por ella, ahí están las misericordias de Dios. La iglesia pasó a ser parte de su cuerpo, así de unida. Pasó a ser parte de su cuerpo y cada vez que un nuevo creyente entra en la relación del nuevo pacto por la fe en Cristo, no solo recibe a Cristo por cabeza, sino que Cristo viene con su cuerpo vivo, que es la iglesia. No le puedo decir a Cristo, ok, Cristo te amo, sí, me quedo contigo, pero no quiero nada contigo. Chao. Y lo decapito. Le corto la cabeza. Hermanos amados, el Espíritu Santo nos enseña por medio de la carta a los romanos que somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Por eso, al hacernos parte del cuerpo de Cristo, nos pertenecemos unos a otros, como miembros del mismo cuerpo. Los dones que tiene mi hermano son para mi beneficio, mi crecimiento espiritual. Y los dones que tengo yo también son para él. Así es como funciona. En la práctica, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver. Para celebrar. Creo que hay cosas que estamos viendo en nuestra iglesia y tenemos frutos de unidad como cuerpo de Cristo. Me encantó esta semana tener una reunión Zoom con el Ministerio de Alabanza, de la música. Y se comentaba esto, cómo podemos nosotros como ministerio incluso servir como cuerpo, ayudarnos unos a otros, cómo podemos colaborar. Otra cosa que es digno de celebrar, que está mostrando esto, que ocurre en nuestra iglesia, es que cada vez están durando más tiempo el compartir al final. Nos queremos quedar al final del culto, conversar, hay un interés por el otro. Qué bueno, gracias Señor. Gracias Señor, estamos dando frutos de unidad como cuerpo. Me encantó ver a los jóvenes, por ejemplo, la semana pasada con bandeja. Don de servicio, ahí ejerciendo, sirviendo en el compartir.
Celebramos por eso, le damos gracias al Señor. Pero entender esto también nos desafía como iglesia, aspectos donde debemos crecer. Por ejemplo, el concepto de me doy vacaciones de la iglesia. Perdóneme, pero no había escuchado eso en ninguna otra iglesia. Solo acá, esta idea de que me doy vacaciones de la iglesia. Como si un miembro de pronto se desliga del cuerpo por un rato. Me voy, no voy a estar. Queridos hermanos, esto sería mal entender las cosas. Es como si pensáramos de nosotros mismos como zapatos y guantes. El zapato y el guante salen de nuestro cuerpo sin ningún problema, ¿cierto? Lo podemos cambiar. Entra uno, sale otro. No pasa nada. Pero intente sacarse un pie o una mano y vea qué va a pasar. El cuerpo se resiente, se duele, le hace falta, lo necesita. Lo necesita. Lo mismo pasa con la iglesia. Cada uno es necesario para recibir la gracia de Dios que está ahí disponible, en los dones que ha repartido con los distintos miembros. Pero si un miembro no está o se va, estamos restando dones para la iglesia. Ahora, distinto es, aquí entre paréntesis, distinto es, si encuentras que haces mucho, has metido muchas cosas, muchas actividades, y necesitas un descanso, muy bien, y conversemos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer ahí? Quizás es necesario soltar algunas cosas. Pero darse vacaciones de la iglesia es como si tu mano de pronto se diera vacaciones y no está más en tu cuerpo y se va por un tiempo y luego vuelve para servir. Por otro lado, queremos soñar también. Soñar con una iglesia más involucrada con el bien de unos por otros. Me encantó un versículo que dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Pero para eso tenemos que conocernos, ¿cierto? Saber cuándo un hermano se está gozando y cuándo está llorando. Y cómo podemos participar con él también en eso, acompañarnos unos a otros. Queridos hermanos, para ir terminando, ya. Toda esta exhortación de Pablo parte con el origen, y lo mencionamos al principio, por las misericordias de Dios, por el Evangelio, por las misericordias de Dios, por lo que Dios hizo en la cruz con Cristo, pagando por nuestro pecado. Por esas misericordias, una diversidad de personas son incorporadas a su iglesia, como miembros de un mismo cuerpo vivo en Cristo. Quizás si te ha costado unirte al pueblo de Cristo, renueva tu mente con las misericordias de Dios, con el Evangelio. Aquella misericordia que se manifestó en la cruz por ti es la misma misericordia que ofrece a tus hermanos en Cristo. Que este amor sea lo que nos mueva a amar lo que Cristo también ama. Cristo ama a su iglesia. Si estoy unido a Cristo, quiero amar lo mismo que Él ama. Amar a su iglesia también. Para terminar, quisiera pedir algo. Nos pongamos de pie y tal vez busques a alguien con el que no hablas siempre. No voy a decir con el de al lado, porque capaz que el de al lado sea tu pariente, tu familiar. Busca a alguien con el que no hablas siempre. ¿Ya? Vamos. Vámonos. Busca a alguien con el que no hablas siempre, o quizá hablas menos. Puedes poner al lado de él. ¿Ya? Movámonos nomás, iglesia. Desordenes el cuerpo. Si hay visita también, podemos poner al lado de ellos. ¿Ya? ¿Lo encontró? ¿Alguien con el que tal vez no habla siempre? ¿O menos? Ok, míralo ahora. Mírense.
Mira. Y les vamos a decir estas palabras, ¿ya? Uno primero, después el otro. Ya. Vamos, uno primero. Por las misericordias de Dios, eres mi hermano o hermana. Y por las misericordias de Dios, yo soy tu hermano o hermana. Y juntos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora el otro. Ahora el otro. Por las misericordias de Dios, eres mi hermano o hermana. Y por las misericordias de Dios, yo soy tu hermano o hermana. Y juntos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, queridos. Es muy lindo. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo, por el pueblo que tú has hecho a partir de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese amor misericordioso que has mostrado por cada uno de nosotros, Señor, y nos permite amarnos como miembros uno del otro, del mismo cuerpo al que pertenecemos, Señor. Señor bendito, esta es tu amada iglesia, en la que tú amas. Tú nos miraste, Señor, como tu iglesia y consideraste que era necesario morir por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros. Cuán gran amor mostraste, Señor. De la misma manera, entonces, queremos amarnos unos a otros, como Cristo nos ama, dando preferencia al otro, llorando con el que llora, gozándose con el que se goza. Señor, renueva nuestra mente con las misericordias de Dios, para que sean tus misericordias las que modelen nuestra manera de vivir. Queremos vivir como cuerpo de Cristo, unidos al pueblo de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.